Doctora, una super colaboradora de este programa. Atención, Santiago, conozcan a la doctora Angie Santana Fernández. Atención, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. No tenemos ningún problema en exportarla. Vaya, doctora, vaya. Atención, Santiago. Ismael, enfócala bien, y ven. Punta Cana Doctora, Sí, claro. educación sexual, ¿con qué se come eso? Con castaña. Así es. Bueno, aquí estamos hablando de los mapaches, tener relación sexual, ¿verdad? Sin amor y todo eso. O sea que el tema cae de lo más bien. El De lo tema más que le bonito. encanta a Darían. Y en el mes de febrero. Claro que sí, señores, hemos visto lamentablemente la semana pasada y la anterior situaciones que han pasado, sobre todo una en específico, ¿verdad? Y mucho tiene que ver el cúmulo de poca educación, una cantidad de eventos de irresponsabilidad, movidos por la irresponsabilidad, y mira en lo que terminó. Eso fue un caso que trascendió porque la persona falleció. Sin embargo, ¿cuántos casos similares no estarán ocurriendo? Y como no termina en una tragedia como la muerte, pues no lo manejamos. Y todo esto, una de las tantas cosas que podemos señalar, fue la falta de orientación, la falta de confianza en lo relacionado a la sexualidad y el sexo. Penoso. Doctora, entonces yo le voy a hacer una pregunta sincera. Si esa joven hubiese tomado clase de educación sexual en la escuela, ¿usted cree que ella hubiese hecho, doctora? Mira, no tan solo en la escuela, si hubiese tomado clase de educación sexual impartida de manera adecuada, hubiera tenido una ligera noción, un poco más de lo que tuvo, pero no tuvo ninguna. Pero la educación sexual es responsabilidad, como dice Celine, del hogar. Es una tarea de la casa, porque tú tienes que combinar la orientación sexual con un tema de confianza, apoyo y seguimiento que el contexto educativo, el plantel escolar, no puede darlo, porque no es su rol, no es su papel. Tú sabes, la educación sexual en la escuela puede, claro, dar señales muy por arriba, ¿verdad? Conoce tu cuerpo, prevención, ¿verdad? Al abuso y demás, cómo funcionan tus órganos reproductivos, pero hay otros temas que tienen que ser abordados por una persona de confianza como mamá o papá. No, y sobre todo en una época donde yo recuerdo que en mi caso, cuando nos dieron esa clase, por muy arribita, porque estuve en un colegio de monjas, había muchas chicas ya que le había llegado la menstruación. Es decir, que si estábamos esperando la materia para uno saber qué es lo que va a pasar con su cuerpo, Imagínate ya era muy tú. tarde. Y más ahora que tenemos niñas de 10 años que ya hace rato le llegó la menstruación. Una pregunta, doctora. Sí. ¿Los estímulos del sexo erótico en los medios de comunicación tienen que ver con esta falta de orientación a nivel sexual? Y es que la conversación que uno no tiene con sus hijos, la tiene en las redes. Totalmente, Y eso es lo mira, penoso. es así, mira, los contenidos que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación, claro que son contenidos con una carga sexual muy alta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que estamos hablando de preadolescentes y adolescentes que tienen esos sentidos muy alineados, y por supuesto que eso va a provocar en ellos cierto morbo natural, ¿verdad? Y cierta reacción ante eso, porque somos humanos y están en esa etapa. Entonces, si tú como mamá o papá, por vergüenza, por miedo o por ignorancia, no tratas esos temas, esa información que le llega a tus hijos desde los medios de comunicación va a hablar por ti. Entonces tú decides o que hablen por ti de manera inapropiada, o tú ponte los pantalones y la falda y asume la responsabilidad ¿A de qué guiar. edad podemos comenzar a hablar a nuestros hijos? Desde el año. Desde que el niño o la niña empieza a hablar, tú ¿Cómo va a ser, empiezas. Porque, doctora? Ah, sí. ¿qué Este es su qué es la pene. Déjela que se sexualidad? explique. Ya él ¿Qué no es? habló de eso Explique. nunca. Ella dice que ¿Qué es la Déjela que se sexualidad y qué es el explique. sexo? No estamos hablando del coito. O sea, la sexualidad y el sexo abarca muchísimas cosas. Claro. Desde que tú le hablas a tu niña o a tu niño de 1, 2, 3 años,
sobre el tema de que no se esté sentando en la piernita de los tíos, de los abuelos, tú sabes, que se empiece a cuidar su cuerpo. Ya tú estás hablando los nombres correctos. y los nombres correctamente. No dije que el pollito, Tu cosita. la gallinita. No, Y doctora, porque no. mi miedo a veces es que cuando los jovencitos y las jovencitas empiezan a aprender sobre sexualidad, si lo hacen viendo videos, si lo hacen escuchando canciones que son, ¿verdad? Que no tienen el mejor contenido, aprenden desde el final. O sea, empiezan a aprender ya desde la sexualidad. No, Y la conversación empieza desde ahí, en vez de comenzar desde lo que usted dice, Claro. de mira, los órganos reproductivos, esto es así, esto es de No, tal y forma. le agrego algo a lo que tú acabas de decir. Empiezan a conocer una sexualidad y un sexo distorsionado. Claro, totalmente. Porque lo que pueden ver en una película, por ejemplo, de pornografía, en un video sexualizado, no es la realidad. O sea, realmente no es eso un sexo sano. Entonces tenemos que intervenir para que puedan aprender sobre realmente lo que es el sexo y tener un respeto ante el sexo. Claro. Porque que ya no se está Y teniendo. entender que eso lleva consecuencias. Por supuesto. Escuche este dato, doctora. Del año 2019. Háblate la como un OPS, hombre ahí. Los datos disponibles indican que el 22% de las mujeres entre 12 y 19 años en República Dominicana han estado embarazadas, lo que es un 34% más alto que el promedio de América Latina. Entonces, aquí se está Hay teniendo un sexo a la mala. Sí, sí, sí. Pero los poderes fácticos se resisten todavía que se tengan las conversaciones necesarias. Por eso en lo único que somos líderes en la región es embarazo en adolescentes. ¿Sabes Todo- qué todo- todito pasa? vaina. ¿Sabes qué está pasando? Y te lo puedo decir porque desde nosotros, claro, guardando el respeto a las instituciones, desde el centro nosotros hacemos un trabajo comunitario y trabajo con instituciones. Y déjame decirte que lo más que se hace aquí y las empresas, tanto privadas como del Estado de gobierno, invierten es en hablar sobre cómo evitar un embarazo no deseado. Y se limita a eso. Se limita a eso. ¿Cuál es la Pero edad? no hay una real conciencia ni trabajo de concientización de cómo tú asumir una edad sexual de manera adecuada. ¿Cuál es la edad que usted entiende, no por todavía no tenemos estadísticas de eso, pero que están teniendo relaciones sexuales nuestros niños y niñas? 12, 13, 14 años. Jesús, No me diga eso, doctora. ay, Dios mío, se entró un calor. Y entonces nadie habla con ellos y todo el mundo se resiste a creer esa realidad. Claro, ¿y qué pasa con eso? Alguien una vez me preguntó, Angie, ¿por qué a los padres nos cuesta tanto hablar de sexualidad? Y yo como madre te digo, es verdad que no cuesta. Nosotros tenemos primero que saber y entender qué es la sexualidad para mí como madre o padre. Yo debo de estar clara en mis conceptos, en mis valores, en mis criterios, en ese punto. Y luego yo tengo que decírselo a mis hijos. Hay varias cosas que tenemos que tener claras cuando vamos a abordar esos temas. Tenemos que ser reiterativos. No es que todos los días yo le voy a estar hablando de eso, pero yo no puedo tener una única conversación y más nunca hablarlo. Yo debo de escuchar qué opina mi hijo o mi hija sobre el sexo. ¿Cuál es tu opinión? Que sea una conversación bidireccional. no que sea Claro, una yo tengo que lección, saber qué ¿verdad? hay en ¿Cómo- esa cabeza. ¿Y cómo uno le hace esa pregunta? Facilísimo. Mira, algo positivo Hágamela a mí, tiene. doctora. ¿Cómo Algo contarían que es un niño positivo grande? tiene. Ok, Niño vamos a ver, bebé. vamos a hacer un Vamos. ensayo. Virgen Tú todavía. estás viendo el Instagram, ¿verdad? Sí. Entonces yo aprovecho y así meto la cabecita y veo lo que tú estás viendo. Y veo que tú estás viendo un video de Bad Bunny. Sí. Y yo veo que ahí está sexualizado. Entonces yo te pregunto, hijo, ¿y ese video de quién es? Yo sé quién es. ¿Quién es que está cantando ahí? Bueno, mami, en la escuela todo el mundo habla de él y esa canción me gusta, el tití, y que yo a toda le hice pi. ¿Pero cómo se llama? El artista. Bad Bunny se llama el artista. El artista. ¿Y te gusta ese video? A mí me gusta ¿Y mucho. qué te gusta del ¿Sabes lo que video? me gusta? El ritmo. Me siento que vivo. Pero eso está excelente. Vamos a oírla, pónmela de nuevo para yo escucharla también. Y Ay, vamos a bailarla. Pero mami, es que eso tú lo puedes escuchar tú en tu celular. Angie, yo pero, quiero escucharlo Angie, pero tú contigo. puedes ser la mamá de él. ¿Qué queremos decir? Él no se pone bravo. ¿Qué queremos decir? Lo que queremos decir es que tú tienes que entrar de alguna manera en el mundo de tu hijo y de tu pero hija. dime, doctora, ¿cómo le voy a traer ya a la niña lo del sexo? No, entonces ahí tú le dices, ¿y qué tú crees de esas personas que están bailando? ¿Cuál Vamos es tu a leer la opinión letra, sobre doctora. eso? ¿Cuál es tu opinión del baile primero? Después la letra. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo írmele de, y tú estás oyendo eso, pero mira lo que dice esta letra. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque se No va me a estoy sentir oyendo eso. cuestionado. Claro. Ok. Se va a sentir cuestionado. Entonces yo tengo que ir poco a poco, de una conversación a una conversación, que él mismo vaya entendiendo
que no es lo que él tiene Y cuando que te practicar. pregunten a qué edad puedo tener novio. En esta época. No hay edad en esta época. ¿Cómo uno ¿A qué no, edad si tú te crees? preguntan. Si te preguntan, ¿qué uno Te le va a decir? Te están respondiendo, ¿A qué edad? deja tu ¿A nerviosismo. qué edad tú entiendes que ellas deben tener novio? como Tú, como madre. Sé Bueno, sincera. en mi Ay, época, Sigue, ¿Qué espérate, bronca usted se dio un primer espérate, beso? a No, los no, no. 15. A los 15. A los Muy adelantado. 11. Espérate, a los 15 un tope. Pero yo le dije a mis Ah, hijas. ¿eso se llama cómo? Habladora. Porque yo voy a la No, desde mentira, que ella tuvo Charlie. eso le han cambiado el nombre muchísimo. No, yo no tengo que hablar mentira y No, no, y ya, mi puedo amor, decir no. todo, sé que me Pero- ofendo. pero no yo te no hablo ofendas. mentira de eso. No Lo te que te quiero decir, ofendas. ya a mí me hicieron esa pregunta. Mentira. Y se puso mala. No, yo no puse mala, yo saqué de abajo. Sí, así Pero- yo dije, no gallé. Eso fue el 14 de febrero. Y yo dije, bueno, en mi época, yo te he dicho que en mi época era a los 15, pero ¿por qué tú me haces esa pregunta? ¿Ya tú quieres tener un noviecito? Muy bien. Bueno, alguien me dijo que si se puedo ser su novia. ¿Y qué tú opinas? Yo no estoy preparada para eso. ¿Te dijo ella? Excelente. Wow, Oye. Ay, señor. increíble. Ay, yo dije, Llévala a Dios mío. la plaza de la bandera y dile que sustituyan una bandera por A ella. Jesús santo, yo Demasiada dije, gente. entonces. Usted se pone, mire, en mi casa No, bueno, sí. hubo, porque tenemos que tener algo pendiente. No podemos como padres dejarnos llevar tampoco de los tiempos. Bueno, que estos tiempos son distintos. claro. En mi casa, por ejemplo, mi hija que ahora tiene 22 años, yo le Tolete de dije niña. siempre, yo te permito una relación formal Y a los yo también. 18. Oye. Porque es donde yo entiendo que tú vas a tener la madurez para manejar las responsabilidades de una ¿Y relación. cuándo usted se dio cuenta que ella no le hizo caso? Y déjame decir, no, sí me hizo Sí, caso. una A lo mejor me estrella. Y yo engañó. Una fui estrella. parte de esa Sí, sí, educación. sí, sí, sí. Una Fui parte estrella. de esa educación yo. Sí, sí, sí. Y realmente sí me hizo caso, pero yo la fui llevando. Pero también yo le decía, la flexibilizaba. Si tú entiendes que tú estás preparada para tenerlo antes, pues yo estoy aquí. Claro. Entonces, por eso digo, tú tienes que empezar desde que tus hijos estén chiquititico. Si si esperaste la preadolescencia para empezar a hablar de sexo, Oye, tú estás tarde, pero ya saben solo le todo. vas a hablar del coito. Y de no te ¿Qué dejes le va a poner la hablar? mano Que aquí, ellos no te saben. dejes poner la mano Empieza por allá. el final y no por el principio. Pero por supuesto, mi querido. Doctora, Brillante la y doctora, verdad ¿eh? que usted está consciente que cualquiera de sus dos hijos tienen un problema, van a ir donde usted para contarse. Claro, y han tenido, y yo estoy ahí. tú A mí ves. el varón me ha levantado en la madrugada, mami, tengo un problema, estoy asustada. Y ahí yo le digo, porque... Y ese es un buen hombre, ese. Sí. ¿Por qué? Porque uno dentro, vuelvo a decir lo que dije al principio, la educación sexual no se trata de coito, de no te dejes tocar o si déjate tocar. La educación sexual es una responsabilidad del hogar porque debe de ir conjuntamente con la confianza y el apoyo que su hijo debe sentir de usted como padre. Una pregunta, aplauso para la doctora. una última pregunta, doctora. Una última pregunta, doctora. Usted cuando se casó por primera vez, Sí, señor. con el perdón, su vida personal no es de nadie, pero usted es una figura pública, se casó por la iglesia. No, la primera vez no me casé por la iglesia. Y la segunda quiere casarse por la iglesia. Me gustaría. Y eso viene pronto. Y usted, cosa. y usted cree, doctora, Llegandin. y usted cree, doctora, que usted diciendo estas cosas, que la iglesia no acepta, que la iglesia dice que la educación sexual no puede llegar a la escuela, usted va a encontrar un cura que la case por la iglesia. Yo no dije que tenía que ser por la iglesia católica. Ah, ya. La doctora es dura. Y además lo encuentra también. No, si quiere irse por la No, católica. ya ella me respondió, qué bueno que ella está, que la doctora Santana Hernández está totalmente consciente de que ella hoy aquí en este programa tiene un problema muy serio con el padre Manuel Ruiz. Ay, ese es mi amigo y te mando saludos. Con el padre Rogelio. No, Manuel Ruiz. Volvemos.